¿Qué tal, Handyman? Si estás viendo este vídeo es porque tú tienes pensado comprarte un láser 360. Pues bien, en este vídeo te voy a enseñar el láser profesional de Kaiwet y te lo pienso explicar todo. Además, me han dicho que inclusive de día se ve. Quédate y lo compruebas. ¡Comenzamos! Siempre he deseado ser un superhéroe, como Dudyman. Bueno, aunque los poderes de Dudyman mejor no. Pero me hubiese encantado tener magia en las manos. O mejor aún, rayos láser. Tú. Sí, tú. Ahí abajo, a tu derecha. Esos guantes te darán la magia que tanto deseas. Y con ellos conseguirás tener rayos láser. Pero, ¿qué me ocurre? Esta energía se está apoderando de mis manos. ¿Será verdad lo que esa extraña voz me ha contado? Probémoslo. Pues parece que sí, que funcionó y ya tenemos en el canal rayo láser. Y ahora a continuación te voy a enseñar todo lo que trae. Y el láser está compuesto por una mochila acorchada para su transporte, el libro de instrucciones, una tabla de plástico para referencias, el láser, una batería de repuesto, el soporte para el láser y el cargador. El soporte láser está equipado con dos potentes imanes por ambos lados para que tengamos varias opciones, dos tuercas estándar para los diferentes soportes que existen y una sujeción del láser variable. La batería viene equipada con unos LED indicativos de carga y un cargador USB tipo C. Son dos las pequeñas baterías que trae y su carga te va a sorprender. 7,8 amperios, 3,6 voltios. Una auténtica maravilla para que puedas trabajar un montón de horas seguidas. El láser ya te viene con una batería incorporada y ahora a continuación te voy a explicar todos los mandos. Y por último te trae esta pequeña tabla de referencias para medir con un potente imán, que yo la verdad no sé muy bien para qué sirve, pero si alguno de vosotros lo sabéis, me encantaría que me lo cuentes en comentarios. Además, el libro de instrucciones viene en español. Ponemos a cargar la batería durante 8 horas y una vez que la tenemos cargada ya podemos usar nuestro láser. Y ahora a continuación te voy a explicar los botones. Este es el más importante, es el botón de bloqueo. Siempre que vayas a mover el láser o a transportarlo tiene que estar bloqueado. Con este otro cambias las diferentes combinaciones posibles que te ofrece el láser. Ahora a continuación lo vas a ver. Y con este puedes aumentar o disminuir el brillo del láser. Y estas son todas las combinaciones posibles que te ofrece el láser KT360A. Y ahora a continuación te voy a enseñar diferentes pruebas que le hice al láser de día. Aquí en esta imagen, por ejemplo, está en sombra. Como veis, se ve relativamente bien en la pared. En esta otra imagen está dándole a pleno sol y si os fijáis, al principio no se ve. Pero ahora la imagen la voy a ir trasladando a la misma altura que el láser y es bastante sorprendente porque aparece como arte de magia, como estás viendo en la imagen. La verdad que la cámara no lo capta bien del todo, pero te aseguro que según me iba alejando
e iba pegando la cara a la pared, el láser se iba viendo perfectamente. Una pieza que le pedí a Kai West que vi bastante interesante y que se me había olvidado es este mini trípode. La verdad que es ajustable al 100% en todos sus puntos, tanto en las patas como estás viendo en la imagen, como en los diferentes ángulos que lo puedes mover y que ahora a continuación lo vas a ver. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo informativo y no olvides suscribirte al canal y regalarme un buen like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.